Muy buenas tardes. A esta hora empezamos con una definición de un término de la Real Academia de la Lengua. Es el siguiente. El optimismo es la propensión a ver y juzgar las cosas en su aspecto más favorable. Juanjo. Bueno, seguramente se preguntarán a qué viene esta definición, Marta. Pues sí, bien. Esta definición es en para todos lados, a pesar de los tiempos, la que queremos dedicar a unos minutos a tomarse las cosas, a esta manera de tomarse las cosas, sí, al optimismo. Efectivamente, porque aunque parezca que no, hay razones para el optimismo que nos mantiene ilusionados, despiertos, con proyectos y motivación en nuestro día a día. Al menos eso cree nuestra siguiente invitada, catedrática de Psicología de la Personalidad de la Universidad Complutense de Madrid. Ella es María Dolores Avía. María Dolores escribió junto al también catedrático de Psicopatología de la Complutense de Madrid, Carmelo Vázquez, el libro Optimismo Inteligente. Eso fue hace la friolera de 14 años, pero el libro que no ha dejado de reeditarse desde entonces está aquí. Aquí tienen su última edición revisada este último año. Y es que el papel de las emociones positivas pues ha ido tomando, ¿verdad?, cada vez más relevancia en el estudio de la conducta humana. Muy buenas tardes, María Dolores. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias por invitarme. Bueno, ¿tanto ha cambiado los estudios psicológicos en esta última década? Pues ha cambiado, bueno, el progreso de la psicología va muy deprisa y en esta década han pasado pues muchos cambios que han sido interesantes, pero uno de ellos ha sido precisamente el prestar más atención a todos estos aspectos que nosotros recogíamos en este libro cuando lo empezamos a editar, que fue en el año 97, pero hemos tenido que hacer una edición nueva porque han surgido muchas nuevas investigaciones que no solamente no contradicen lo que nosotros decíamos ahí, sino que lo apoyan, y ahora mismo tenemos muchos más aspectos que contar. Entonces acaba de salir esta edición que está totalmente revisada y añade muchos datos a los que ya teníamos entonces. O sea que es cierto que anteriormente quizás la psicología estudiaba o se centraba más en el estudio de los aspectos negativos del individuo. Bueno, no hablé en pasado, anteriormente y ahora. En uno de los epígrafes del libro, inicialmente, hablábamos las emociones positivas grandes ausentes de la investigación, y ahora hemos tenido que decir emociones positivas todavía minoritarias en la investigación. Es decir, si nosotros hacemos un análisis de cuánto se dedica al estudio de la ansiedad, del estrés, de distintos aspectos negativos del ser humano, de la ira, la depresión, etcétera, etcétera, en comparación con todo lo que son los aspectos positivos y saludables del ser humano, no cabe duda que hay una desproporción todavía muy grande, aunque las cosas mejoran. Usted ha dicho aspectos saludables. ¿Es sí, verdad que realmente protegen contra la enfermedad mental o contra otras enfermedades? El ser positivo, la perseverancia, la valentía, la esperanza. Protegen mucho, hasta el punto que hay un dicho que es muy conocido, que se dice: cuando hay vida hay esperanza. Y nosotros hemos preferido decir al contrario: cuando hay esperanza hay vida. Es decir, uno de los aspectos que más hacen que la gente no quiera vivir, incluso que algunas personas se quiten la vida, es la ausencia de esperanza, la ausencia de futuro. Entonces, la esperanza es absolutamente fundamental para la salud mental. La perseverancia es muy importante. Una de las cosas que sabemos es que hay dos procesos muy distintos en intentar hacer una cosa. Por ejemplo, yo quiero dejar de fumar, o quiero, por ejemplo, aprender inglés, que llevo tiempo queriéndolo hacer, por ejemplo. Mucha gente dice: voy a aprender inglés en cuanto llegue este año, de este año no pasa. Eso es lo que se llamaría el autocontrol decisional. Pero luego hay un segundo, que es el autocontrol prolongado, que es la capacidad de mantener esa decisión pese a lo que pese. No es lo mismo iniciarlo que mantenerlo. Entonces la perseverancia es fundamental. Y otra que ha mencionado que es muy importante es el valor, el coraje. Yo creo que esa es una de las preferidas para mí. Creo que muchos de los problemas que tenemos son por ser cobardes. Hay que ser valiente para defender las propias opiniones, hay que ser valiente para saber qué es lo que uno tiene que fomentar en la vida, qué es lo que es bueno para él, no bueno para otras personas que a lo mejor le están recomendando determinadas formas de funcionar. Y yo añadiría una cosa: cuando una persona necesita apoyo psicológico, cuando una persona necesita ayuda, yo creo que hay que ser valiente para saber recibirla. O sea, a veces el enfrentarse a uno mismo durante una terapia exige una dosis de valentía muy importante.
dejarse, ¿no? En estos años dejarse ayudar. Pero a ver, en estos años han aparecido un montón de libros de autoayuda, bueno, pues que hablan del optimismo, como si uno estuviera obligado a ser optimista, como si fuera una moda. Pero a ver, en realidad hay muchas cosas que no dependen de nosotros y con las que no podemos ser optimistas por mucho que queramos, ¿no? Afrontarlas realmente ayuda a cambiarlas, ayuda a blindarse, porque llega un momento que quizá uno está bastante colapsado, ¿no? Bueno, yo creo que en general en la ciencia y en general en la vida pasan estos procesos pendulares, de o bien no haces caso a una cosa o bien todo es eso, lo más importante, ¿no? Entonces es cierto que ahora mismo prácticamente no hay ninguna librería que se precie donde no haya una sección de autoayuda que te ayuda precisamente a ser más positivo, a enfrentar la vida con más positividad, con más valor, con más humor, etcétera, etcétera. La mayoría de las veces esos libros no ayudan nada. Estos te dicen lo que quieres oír y sin embargo no son realmente libros de ayuda. Y sobre todo están alejados muchas veces de los libros de psicología científica. Entonces yo tengo mucho interés en decir que esto que nosotros presentamos no es un libro de autoayuda, es un ensayo que te pone al alcance de personas que no tienen por qué ser necesariamente expertas en psicología, pues los resultados de la investigación más reciente sobre todos estos temas, ¿no? Pero es verdad que hay muchísimos aspectos de nuestra vida que nosotros no podemos controlar, están más allá de nuestro control, pero eso hay que saberlo reconocer, hay que saberlo ver y enfrentarse a la adversidad con una actitud aceptadora. Eso es muy importante, esa es la clave de la vida. O sea, no se trata de hacer siempre lo que uno puede, lo que uno quiere, porque eso no nos lo va a permitir la propia vida. Tú no puedes cambiar las circunstancias, pero puedes cambiar la manera en que te enfrentas a ellas. ¿Y no cree que quizás un exceso de optimismo es lo que nos ha llevado a vivir la crisis que estamos padeciendo? Eso es darle al optimismo ya una importancia enorme. Yo creo que, ¿no? Si hubiera, la tiene, sí, pero si hay algo, si hubiera alguna palabra para describir qué nos ha llevado a esto, yo diría, a esta crisis, yo diría que es la codicia y no el optimismo. Lo que ocurre es que efectivamente cuando parece que estamos en un momento en el cual pues hace 10 años, ¿no?, que parecía que todo era un pozo sin fondo, que parecía que podíamos hacer de todo, efectivamente salió una especie de optimismo ingenuo. Por eso es muy importante el calificativo, no optimismo solamente, sino optimismo inteligente, para darte cuenta de que el bienestar de las personas, lo que nos hace felices, no son los aspectos materiales. Entonces parecía que aquello era un pozo sin fondo que nunca iba a terminar, y eso era una actitud absurda que desde luego surgió precisamente por esa especie de creencia ilusa en que todo era posible y que todos íbamos a ser de aquí el rey Midas. Sí es cierto que el rey Midas no va a ser la persona que va a vivir más feliz, ni muchísimo menos. Entonces, ¿cuál sería el punto intermedio entre ese optimismo inteligente y el exceso de optimismo, señora Vía? El optimismo inteligente no es un optimismo ilusorio, es un optimismo que sabe que las cosas no están bajo nuestro control, y que sabe que en algunas circunstancias es mejor ser prudente. Hay un exceso de optimismo realmente no sería un optimismo inteligente. Es decir, el optimismo ilusorio, que tiene que ver también con un pensamiento que fue muy conocido a principios de siglo en Estados Unidos, que era un movimiento que se llama el movimiento del pensamiento positivo. Tú piensas en algo positivo y te saldrá bien, piénsalo y todo te saldrá bien, si tú quieres puedes. Todo ese tipo de pensamiento es muy bonito, está fenomenal, pero desgraciadamente muchas veces uno piensa en hacer todas esas cosas y en cambio no le salen. El mundo está lleno de personas que han tenido una actitud muy positiva ante la enfermedad y han muerto también. O sea, el hecho de pretender que solo por tu decisión y por tu voluntad las cosas te van a salir bien es ilusorio. Es como una forma de autoengaño, quizá, porque mucha gente piensa que el optimismo es un disfraz para realmente aguantar, para mantener todo un sistema que dice, sí, tú tranquilo, sé optimista, intenta ser feliz, que yo mientras tanto iré a por mi objetivo. Sí. Es una manera de autoengañarse, del buenismo, ese buenismo. El buenismo, efectivamente, que eso no conduce a nada, por eso digo que hay que distinguir muy bien eso que realmente no tiene ninguna base científica, la mayor parte de los casos. Y no solamente no tiene una base, sino que a veces yo creo que tiene un elemento muy perverso, y es, por ejemplo, culpabilizar de alguna manera a una persona que, por ejemplo, no está mejorando tras una enfermedad grave porque no tiene la actitud positiva. Entonces solo falta que cuando una persona está muy grave tenga además la obligación de intentar ser
positivo con respecto a eso. Yo creo que eso no es cierto. Eso no Y es dar una lección a todos. Exacto. Sí, ¿no? Pero, ¿qué opina entonces de esos casos de remisión de la enfermedad, ¿no? Que se atribuye a la actitud positiva del enfermo? Porque, a ver, los haylos. A ver, los haylos en algunas ocasiones, lo que pasa es que muchas veces las interpretaciones que damos a que se debe a la actitud positiva del paciente o de la persona que se ha enfrentado a eso, tampoco sabemos a qué se debe. Yo creo que hay que ser humildes en muchas ocasiones. No sabemos a qué se deben esas remisiones espontáneas. No sabemos tanto de la enfermedad, ni tanto de la salud. Y en algunas ocasiones, claro que sí, que lo que uno hace tiene mucho que ver con el curso de la enfermedad, ¿eh? Pero en otras ocasiones hay remisiones espontáneas que se producen. Sin ir más lejos, el caso de la depresión es un problema que, por supuesto, puede mejorar muchísimo antes si a la persona se le ayuda, pero las depresiones remiten solas, sin tratamiento, ¿eh? Lo que pasa es que llevan más tiempo y hay un sufrimiento acumulado en la persona que simplemente no deja pasar el tiempo. Pero las depresiones remiten, igual que hay otros cuadros clínicos que no, las depresiones remiten ellas solas. Entonces, no todo se debe atribuir al optimismo. ¿Eso significa que en nuestro cerebro el optimismo nos viene de serie? Sí, está como inscrito de alguna manera, ¿no? Está diciendo. El optimismo está inscrito profundamente en nuestros genes, sí. Nosotros somos el resultado de millones de años de evolución, y esa evolución lo que ha hecho ha sido seleccionar aquellos aspectos que no son más útiles para la vida, y desde luego el optimismo es muchísimo más útil para la vida que una actitud negativa ante la misma. Entonces, si yo soy pesimista, ¿qué es lo que pasa? Que tengo el optimismo. Sí, también lo trae de serie. Bueno, hay muchas formas de pesimismo. Hay un pesimismo que se llama pesimismo defensivo, que eso es una especie de truco que le hace a uno pensar que yo me voy a presentar a tal prueba, pero no me va a salir. Entonces, eso es una manera de autoengañarse y decir, yo me voy como con la coraza puesta, y si me sale mal, pues no pasa nada. Eso no es un auténtico pesimismo. Pero si uno es pesimista auténtico, realmente está en inferioridad de condiciones con respecto a las personas optimistas. Se ha visto que la duración de la enfermedad, incluso la duración de la vida, es mayor cuando las personas son optimistas. Desde luego la calidad de vida va a ser muchísimo mejor, y la satisfacción vital y el bienestar psicológico, no digamos. O sea que a la hora de sobreponernos ante situaciones difíciles o complicadas, ¿lo debemos al optimismo? El optimismo es congénito al ser humano. Entonces hay muchísimos ejemplos, y yo creo que en el libro hemos recogido muchos ejemplos de casos reales, algunos españoles, otros de otros países, que son muy llamativos sobre cómo en lo que se ha llamado la resiliencia, cómo en circunstancias durísimas, donde casi era imposible pensar que las personas se fueran a sobreponer, la gente ha sacado lo mejor de sí mismo y ha incluso mejorado su calidad humana, y ha sacado unas conclusiones extraordinarias de las peores situaciones vitales. O sea que el optimismo es absolutamente inherente al ser humano. No quiere decir que sea impermeable, porque efectivamente va bajando un poquito con respecto a la edad. Es decir, si tú tienes una serie de expectativas y no se te cumplen, pues eso no quiere decir que las vayas a mantener contra viento y marea. Pero las personas muy mayores son muy optimistas también. No son optimistas solamente las personas que están sanas, ni muchísimo menos, y las personas que son jóvenes y las personas que son guapas. No tienen nada que ver con esas variables. ¿Se puede medir de alguna manera el optimismo? Claro, claro. Desde hace mucho tiempo ya tenemos bastantes escalas. Ahí nosotros hemos recogido las más conocidas, que están traducidas y adaptadas al español, porque una de las primeras cuestiones que tiene que hacer todo el que se dedica al optimismo es primero valorar cómo es el optimismo en las personas con las que estemos trabajando, y después ver si, en función de determinados procedimientos que se están haciendo, por ejemplo, por intentar mejorar el optimismo, sube o baja esa medida de optimismo. O sea que claro que se puede medir. Pues nosotros lo dejamos aquí arriba, podríamos decir. Con mucho optimismo. Sí, le agradecemos a la señora Avia, bueno, pues esta carga positiva, extra positiva de optimismo que nos ha dado hoy aquí en Para Todos Lados, que por cierto nos viene fenomenal para empezar la semana